televidentes, sean ustedes bienvenidos a compartir con nosotros las informaciones destacadas de esta jornada. Estamos ya en viernes 18 de este mes de septiembre. Iniciamos con el panorama regional. Panorama regional de la información en Actualidad del Sur. Iniciamos las informaciones con el alcalde municipal de Cercado, Rodrigo Paz, quien nos informa acerca del plan de reactivación económica que tiene lugar en las comunidades campesinas. Bueno, muy contentos de estar acá en Sella Quebrada. Estamos junto a otras comunidades de las cuales hemos hecho apertura de caminos. Aparte de Tocoma son un poco más de 5 kilómetros por ir 2 comunidades. También hemos estado verificando la represa de Rumicancha, que el municipio también ha colaborado con ceder terrenos y otras colaboraciones. Hemos hablado con los compañeros de las diferentes comunidades para el tema de la reactivación económica, productiva, que se vincula al tema del abono, se vincula al tema de la urea, se vincula al tema de la semilla, para poder tener estos componentes y poder desarrollar o reforzar la estrategia productiva, porque la pandemia realmente ha afectado a toda la zona, a toda la provincia. Y a su vez también todo el tema de salud, que es parte del control de COVID, y a su vez también medicamentos. Y eso es lo que se va a ir entregando en los siguientes días en función de las demandas. Hoy en esta comunidad, pero se entiende que es para todas las 76 comunidades de la provincia de Cercado. También vamos a escuchar al secretario de la comunidad de Sella Quebradas, Marcelo Flores, quien destaca que esta comunidad ha sido la primera que se beneficia con semilla, abono y urea. El apoyo que brinda el municipio y ahora, bueno, con el nuevo plan de reactivación económica que se va a entregar urea, abono y semillas. Así es. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. A parte del municipio, saludarle primeramente. Y bueno, lo que se está ahora realizando, prácticamente se está volviendo a reinyectar prácticamente todos esos recursos, volviendo a encaminar con el tema de las semillas, ¿no? Semillas, abono, urea, prácticamente ahora más que nunca lo necesitan la gente de la parte agrícola por esta situación, por la pandemia. Y bueno, se está llegando a concluir este gran proyecto gracias al municipio prácticamente, y se está volviendo a reactivar prácticamente los recursos. Yo creo que es una inversión más de 400 millones de bolivianos para las 75 comunidades diferentes en Cercado. Se está llegando también con medicamentos, o sea, se está viendo que el municipio está trabajando no solo en la ciudad, también en el campo. Así es, evidentemente. Bueno, en el área rural, por lo menos, por ejemplo, en nuestra comunidad no tenemos por qué quejarnos, ¿no? Prácticamente se está realizando diferentes proyectos, ya sea en la parte del área de salud, también en los caminos, parte del agua. Tenemos un gran proyecto que son aproximadamente 2 millones de bolivianos que se está haciendo con el tema del canal de microrriego, que ya se va a concluir ya en esta etapa final. Yo creo que en transcurrir de estos meses ya se va a hacer la entrega respectiva con este gran proyecto del sistema de riego. Más informaciones. El secretario de Relaciones de la Central de Campesinos de Cercado, Silvio Estrada, ha destacado que las comunidades campesinas necesitan ayuda en diferentes temas, sobre todo en el tema de salud. Pero sin embargo hay que recalcar lo que es la pandemia, ha hecho de que toda institución, no solamente municipio, gobernación, todo se ha paralizado, es un conocimiento general, ¿no? Pero sin embargo, o sea, en esta comunidad lo que es Sella Quebrada se ha hecho una apertura de caminos, se está viendo algunos pozos de agua, ¿no? Para el tema del riego. Y yo creo que se está trabajando, y también debo recalcar y a la vez informar de lo que es el tema del apoyo, ¿no? En cuanto a la agricultura, donde hay un compromiso del alcalde municipal a través de su Secretaría de Desarrollo Productivo en apoyo lo que es el tema de abono, lo que es el tema de fertilizante y también semilla, ¿no? Lo que sí, ojalá llegue lo más antes posible durante este mes,
para que se pueda hacer entrega a las comunidades respectivas, ¿no? Eso yo quiero resaltar, que es un importante apoyo, más allá de que otras direcciones, otras competencias que haya dentro de las comunidades, tal vez no sea la que va a venir a resolver 100%, pero es un paliativo muy importante, fundamental, donde va a llegar a nuestra gente de base, lo que es el apoyo del gobierno municipal. También se está viendo lo que es el tema de salud, que muchos de los centros de salud han estado un poco también, podríamos decir, o sea, con poca atención. Hemos pedido una reunión de que este día viernes 18 nos pueda atender la Secretaría de Desarrollo Humano para ver lo que es el tema de salud y, bueno, a la vez mejorar lo que es el tema de salud, la atención correspondiente a las diferentes comunidades donde están, digamos, el centro de salud, ¿no? Ante la difícil crisis económica que trajo consigo la pandemia por el coronavirus, se dice que discapacitados están solicitando un bono. Nosotros 2 meses atrás, como presidente de las federaciones a nivel nacional, son 8 departamentos a los cuales nos estamos reuniendo hace 3 meses atrás para ver, se ha pedido un informe económico al ministro de la Presidencia de los 40 millones que otorga el gobierno al Ministerio de la Presidencia para las personas con discapacidad. 15 millones son para pagar el bono a las personas con discapacidad a nivel nacional. Tenemos 25 millones para programas y proyectos. En esta gestión 2020 no hay ningún proyecto ni programa, tampoco hemos dicho que no queremos, porque ya estamos llegando a segunda quincena del mes de septiembre y no se va a poder realizar. Queda 25 millones. ¿En qué se va a gastar? Es la pregunta. Por eso nosotros hemos pedido que esos 25 millones, que se haga la modificación al decreto supremo 839, para que en el artículo 6 se modifique ese decreto supremo, que lo pueda hacer la presidenta, y que ese recurso se convierta en un bono de 1.000 bolivianos para todas las personas con discapacidad, las 5 discapacidades según la ley a nivel nacional. ¿Hace cuánto ya que se viene solicitando esta ayuda o este tema del bono? Eso se está haciendo ya hace 2 meses y medio que se han mandado las primeras cartas. La primera carta, hace 20 días se ha mandado la segunda carta reiterativa. Lamentable, no hay respuesta del ministro, entonces realmente es preocupante. Estamos en emergencia. El día de mañana hay un ampliado departamental de la Federación Tarijeña en el departamento de Tarija vía virtual, y el día domingo va a haber un ampliado nacional para ver qué determinaciones tomamos a partir del día lunes. Continuamos con otras informaciones. Miembros de la resistencia tarijeña se hicieron presentes en la Plaza Luis de Fuentes para dar a conocer las resoluciones que se tuvo de la Cumbre Nacional por la Unidad 2020. Bueno, estamos acá en la ciudad de Sucre, hemos llegado hace unas horas atrás de la Cumbre Nacional que se llevó a cabo en la ciudad de Sucre, donde se han emitido resoluciones donde pedimos la renuncia del señor Juan Lanchipa, fiscal general de la República, y también pedimos la anulación de la sigla del MAS. Dentro de la estadía que tuvimos en la ciudad de Sucre hemos sufrido persecución, hemos sufrido hostigamiento, abejámenes por parte de la policía de la ciudad de Sucre con los compañeros varones y mujeres. Es así que denunciamos también actos de discriminación y racismo por parte de este señor llamado Delfín, bueno, no me acuerdo el nombre o el apellido, perdón, que es presidente del Comité Cívico de Sucre, que nos ha dado 24 horas para que nosotros salgamos de la ciudad de Sucre, puesto que tenemos el derecho, somos bolivianos, tenemos derecho de la libre circulación a nivel nacional. Denunciamos esa situación. Quiero decirlo que el único racista es el masista. Todos los bolivianos nos respetamos y respetamos a diferentes regiones. Pero el principal objetivo de esta cumbre es exigirle al Tribunal Constitucional pueda pronunciarse a la brevedad posible sobre el recurso abstracto de inconstitucionalidad que ha presentado Wilfredo Chávez en representación del movimiento al socialismo. El MAS no tiene ningún argumento legal para evitar la pérdida de la personalidad jurídica. Es de conocimiento público la difusión de encuestas no autorizadas por el candidato Arce Catacora. Este error político es un delito electoral que como sanción tiene la anulación de la personalidad jurídica. También tenemos actividades para el próximo lunes. Nuestro compañero, todos somos miembros de la resistencia tarijeña. El lunes comenzamos en Tarija las movilizaciones. Ya estamos hartos de atropellos por parte del MAS.
Estamos hartos de parte de sinvergüenzura del MAS. Le pedimos a la población en general, a la juventud en general, que cree todavía en la justicia. Queremos pedir que vayan a la Fiscalía el día lunes a las 9 de la mañana, en la O'Connell de Avenida Las Américas, en la Fiscalía, para pedir, ya basta del masista fiscal Anchipa, la renuncia y también la anulación total de la personería jurídica del MAS. Compañero, ¡viva Bolivia! ¡Viva! El candidato a diputado por Comunidad Ciudadana, Edwin Rosas, ha dado su opinión en torno a la renuncia de Yanine Áñez como candidata a la presidencia. Mira, yo creo que es una decisión totalmente saludable porque se va a fortalecer la democracia. Finalmente la presidenta ha entendido el encargo que le ha dado al pueblo de gobernar, atender los temas urgentes del país y llevar adelante un proceso eleccionario que derive en tener un presidente electo por el pueblo. Repito, es una decisión saludable, saludamos la decisión de la presidenta, aunque un poco tardía, pero finalmente nunca es tarde para hacer lo correcto, como decía Martin Luther King. Entonces creo que eso va a fortalecer la democracia y va a hacer de que se respete la decisión de más de un 70-80% de la población que no quiere volver al pasado. También el movimiento al socialismo en Tarija ha dado su parecer en torno a la renuncia de Yanine Áñez como candidata a la presidencia. Que pone en evidencia, nunca han tenido alternativa o una propuesta real para con el pueblo boliviano. Nunca han tenido programa de gobierno, no tienen liderazgo. Pero ahora podemos evidenciar cómo las aguas vuelven a su cauce. Todos son golpistas, ¿no? Porque hay que recordar de que Carlos de Mesa ha decidido en una reunión, y lo dice Waldo Albarracín, ha decidido de que Yanine Áñez asuma como presidenta. Hambre, miseria, dolor, luto, eso es lo que deja este gobierno de facto, ¿no? Y todos sus colaboradores, Sacaba, Sencata, toda la corrupción y la persecución desplegada. Ahora estamos pudiendo evidenciar la gente humilde, la gente que vive del día, ¿no? Bolivia se ha pintado de azul, Tarija no es la excepción. Los diferentes indicadores nos dan la victoria, ¿no? Entonces corresponde también en el departamento de Tarija consultar el primer candidato a senador, Rodrigo Paz Pereira. ¿Qué va a hacer desde el Parlamento? ¿Va a seguir construyendo mástiles millonarios, puentes millonarios, descuidando la necesidad de la gente que menos tiene en los barrios periurbanos? En Tarija tenemos políticos que han vivido 20, 25 años de la política y han demostrado no entender la realidad de la gente. Por eso es que la gente se ha definido. Existe un hombre que garantiza la economía en nuestra patria. Nos vamos a ir en este momento a una breve pausa. Volviendo, seguimos con más noticias del ámbito regional. El órgano electoral ha saneado el padrón para las elecciones de octubre. Los fallecidos fueron depurados, quienes no votaron en los 2 últimos procesos consecutivos inhabilitados y los nuevos votantes jóvenes incorporados. El padrón biométrico toma las 10 huellas digitales y registro biométrico facial de cada persona. Imposible de suplantar o duplicar para garantizar un ciudadano, un registro, un voto. ¿Quieres conocer más del padrón? Visita el Laboratorio de Integridad Electoral en los 9 sedes y departamentales y obtén las estadísticas que desees. La democracia la hacemos todos. Frutilla, piña, naranja, papaya, lima limón, guaraná y Pep Cola. Los sabores que te encantan. En presentación 2 litros. Son de La Cascada. Orgullosamente boliviana. Contablemente. Servicios en materia tributaria, asesoramiento, liquidación y pago de impuestos, elaboración y envío por oficina virtual, planillas, bancarización, trámites de facturación y notas fiscales. Servicios en materia contable, balance de apertura, elaboración de estados financieros, balance de gestión, flujos de caja. Contablemente. Celular 721-82-738.
con las noticias regionales. El movimiento al socialismo en Tarija destacó el resultado de las últimas encuestas para ver la preferencia electoral. Estas encuestas han sido muy esperadas por la oposición, principalmente al movimiento al socialismo, por el muestreo, porque abarca 225 municipios del país y nos da una clara victoria en primera vuelta, casi con 15 puntos por encima del señor Carlos Mesa. ¿Cómo lo tomamos en el movimiento al socialismo? O sea, los indios somos mayoría, ¿no? Me refiero a campesinos, a indígenas, obreros, gremialistas, transportistas, profesionales, jóvenes. Este pueblo no quiere volver a ser gobernado por una élite política que les habla de unidad, pero que en la práctica no tienen la capacidad de ofrecer una unidad a este sector de la población. Sus intereses de por medio. Obviamente hay intereses de por medio que velan antes de este concepto, que no entienden cómo es la unidad. Y por el otro lado tenemos una población que quiere ser gobernada por el propio pueblo, el autogobierno. Y eso representa el movimiento al socialismo en términos electorales por la pluralidad política de sus representantes que tiene en el Parlamento. De estas situaciones se prevé que se incremente o baje el número de aquí a cara de elecciones. En estos momentos ya se tiene en el tapete para ese sector indeciso los candidatos, o sea, ahí sobre la mesa está la capacidad, la experiencia, la confianza de los diferentes candidatos. Ahí lo tenemos al señor Carlos Mesa, el historiador, que ya la población conoce cuál ha sido su actitud frente a un escenario económico, frente a un escenario político del 2003, 2004 y como termina renunciando. Lo tenemos a la señora Áñez en 9 meses en una gestión desastrosa y tenemos a nuestro candidato Luis Arce Catacora con una proyección y una tendencia por todo el trabajo económico y una estabilidad que ha llevado a un mejoramiento económico de todas las familias bolivianas durante 14 años. ¿Se continuará con estabilidad económica, asistencia a todos los sectores sociales? Sí, es la respuesta inmediata que tiene que hacer para poder reconstruir el tema económico. La propuesta de nuestro candidato Luis Arce, que ya está en el tema de la devolución de los aportes de las AFPs de un 10% del fondo de pensiones. La presidenta del Tribunal Electoral Departamental de Tarija anunció que hoy se realizó ya el sorteo de los jurados electorales para las elecciones del 18 de octubre. A partir del día 21 de septiembre. Instamos a toda la población a cumplir con el deber jurídico que tenemos con nuestra patria para llevar a cabo unas elecciones transparentes en este 18 de octubre de 2020. La responsabilidad que van a asumir los jurados electorales es enorme en estos momentos tan complicados que está viviendo nuestro país y ellos son quienes se van a encargar de que estas elecciones vayan también con la máxima transparencia y se cumplan todos los pasos que tienen que llevarse a cabo el día de la votación. Presidenta, ¿a partir de cuándo empieza ya la notificación a los jurados sorteados? Comienza la notificación con los memorándums de designación a partir del día de mañana. No obstante, todos estos jurados van a ser publicados sus nombres en los medios de comunicación respectivos y también pueden verificar todos los ciudadanos si han salido sorteados a través de la aplicación Yo Participo para que pudiesen ponerse en contacto con este Tribunal Electoral Departamental de Tarija y proceder a su capacitación. ¿Cuáles son las excusas ahora? Existen dos tipos de sanciones a los jurados que no asistan a la capacitación y también a los jurados que no asistan a el día de la votación. Es muy importante que tomar en cuenta que existe un rango de sanciones que va a ser de acuerdo a la gravedad de su accionar. De todos modos, tenemos establecido en el reglamento de faltas y sanciones que estarían a partir del 30% del salario mínimo nacional estas sanciones. Certificado de alguna enfermedad que imposibilite realizar esta función, un certificado también que acredite que en el caso de las mujeres están en estado
de gravidez, un caso fortuito o de fuerza mayor, las causales, las personas pudiesen excusarse de esta situación. Padres de familia denunciaron que la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho habría realizado una estafa en la validación de los títulos. Les resumo las cosas. Hace 4 años la Universidad Juan Misael Saracho nos oferta la revalidación de títulos de medicina de la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba. Nos exige una serie de requisitos, los cuales nosotros cumplimos, y nos cobran 5.050 bolivianos, y nos dicen que en 3 meses iba a salir, pero desde el 2017 hasta el día de hoy no ha salido la revalidación, y el año pasado cometen un delito al cobrarnos 1.000 bolivianos más y darnos un recibo de mercado. No dice universidad, no dice facultad, no dice nada. Entonces tiran la pelotita. Ahora venimos a reclamar, no hay decano, no hay vicedecano, no hay secretario general, no hay rector, no hay nadie, no sabemos con quién vamos a hablar. Necesitamos una persona que nos dé la solución al problema. Y como no encontramos soluciones, hoy día nos estamos declarando en una huelga de hambre dura hasta que nos devuelvan nuestros documentos. ¿Ha habido respuestas por parte del rector o autoridades de la universidad, o qué es lo que ellos manifiestan? La secretaria del rector nos dijo el día martes que presentemos una carta al rector. La presentamos. El día miércoles el rector autorizó al secretario general, pero el secretario general había estado enfermo y no está ahí. Entonces no había nadie. La secretaria nos dijo que no había nadie. Y el departamento legal nos deriva donde el ingeniero Kerry, que es asesor del secretario general. El ingeniero Kerry sale y nos dice que él iba a solucionar. Pero ayer nos citó a las 11 de la mañana, llegamos a las 11 de la mañana y no estaba el ingeniero Kerry, y la secretaria nos dice que Kerry no tiene nada que ver en este asunto, él no puede solucionar nada. Entonces no tenemos una persona con quien hablar, ¿me entiende? No tenemos, y ahora nosotros en nuestro pedido es ese, que nos manden una persona con quien hablar. Continuamos con las informaciones, nos vamos hasta Bermejo porque William Carrizo, presidente del Comité Cívico Bermejeño, ha pedido a las autoridades que cumplan sus compromisos en torno al COVID-19. La población de Bermejo, sí, evidentemente la situación preocupa más ahora, conociendo de que ha subido exponencialmente los casos positivos del COVID. Y hay responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, la falta de medicamentos, ¿de quién depende, no? O sea, es decir, el hospital del tercer nivel tiene sus responsables, el director del hospital, es también el gobernador, que ya incluso se ha hecho movimientos, se ha hecho medidas de presión, pero lamentablemente no se quiere reunir con las instituciones cívicas y ellos hacen por su lado lo que quieren, en realidad no haciendo caso omiso, digamos, a las sugerencias, y eso es lo que está pasando ahora. También el alcalde tiene responsabilidad en cuanto que ellos tienen que proveer de medicamentos al primer nivel, ¿no? A los centros de salud, que también están colapsando. También no están cumpliendo con el pago a los médicos, incluso no tenemos, hay varias denuncias, hemos hecho ya notas para el alcalde para que cumpla también con ese pago. Es decir, hay varias responsabilidades, y también en realidad la población misma, ¿no? Porque si bien se ha flexibilizado de acuerdo a los decretos supremos a nivel nacional, que ya tenemos ya una cuarentena flexible, ya dinámica, pero vemos de que nadie está cumpliendo, digamos, ¿no? Con las medidas de bioseguridad que sugiere el mismo decreto, distanciamiento, los barbijos, los horarios, las aglomeraciones, no cumple la población misma. Entonces creemos de que ya es responsabilidad de la población, y yo creo que debemos centrarnos, la parte médica debe centrar en la población más vulnerable, ¿no? Si ustedes ven, la mayoría de los casos son asintomáticos,
pero hay un área social, un área de personas vulnerables que ellos sí les está afectando y que están teniendo problemas, ¿no? Entonces ahí debemos concentrarnos la parte de salud. Seguimos en Actualidad del Sur y seguimos en Bermejo porque el representante del Ministerio de Trabajo en esta región ha observado comunicados de IAPSE hacia su personal en torno a los contagios por coronavirus. Esta mañana ya tenemos la denuncia formal por parte del Sindicato de Trabajadores de Industria Agrícola de Bermejo, donde a través de un comunicado que emite el señor Luis Espino, el gerente general de IAPSA, donde establece que aquel trabajador que se encuentre con algún síntoma de COVID será despachado y se le dará el permiso sin goce de haber, lo cual directamente es atentatorio contra el derecho al trabajo, ya que todo trabajador que se enferme y de acuerdo al Código de Procedimiento de Trabajo y al Código de Seguridad Social y de acuerdo a la última resolución que está sacando el Ministerio de Salud, ha establecido que el tema de enfermedad de COVID se tiene que otorgar las bajas respectivas. En ese caso, toda baja médica por parte del gestor de salud es con goce de haberes. No puede haber ni un permiso sin goce de haberes, lo cual esa resolución o ese comunicado es atentatorio contra las normativas vigentes laborales, lo cual se va a emitir una resolución para pedir que se deje sin efecto ese comunicado, y lo cual se tiene que, en caso que algún trabajador esté con COVID-19 o alguna enfermedad o alguna patología, alguna enfermedad común o base, se tiene que dar permiso con goce de haberes. Bueno, nosotros las últimas verificaciones que realizamos, habían 4 trabajadores con COVID-19, lo cual actualmente me están informando que son más trabajadores de la zona de Caldería que se estarían con estos síntomas, lo cual también ya se está programando con el sindicato y la central regional de hacer nuevamente una verificación en tema de bioseguridad. Bueno, la última resolución que nosotros nos fuimos acompañados con la comisión del COEN, que es el sector de salud, lo cual verificamos el incumplimiento de estas normativas laborales. No cumplían con la dotación de barbijos respectivos, ya que se dotaba con barbijo de uno que tenía hasta mucho tiempo, lo cual se tenía que dotar, la normativa establece 1 por día de los barbijos para que se haga la dotación respectiva, lo cual esa observación también recorrimos, verificamos también que el tema de transporte no usaba el tema de distanciamiento, no utilizaba todo el tema de ese protocolo, lo cual había esa observación. Ya está con tema de conocimiento del jefe departamental para tomar las acciones respectivas contra esta institución. Continuamos con las informaciones y ahora nos vamos hasta Villamontes porque el ingeniero Gustavo Valdivia, responsable de Codefauna, ha dicho que se quiere que la zona del Angosto sea un modelo de preservación y conservación. Por eso se estaría trabajando en una propuesta de reglamentación que permitirá hacer un mejor control de la depredación en el río Pilcomayo. Una reunión muy amena, muy activa. Se ha llegado a aprobar un modelo de trabajo que se va a realizar a partir de ahora, un modelo que hemos propuesto. En esta primera reunión se va a trabajar en propuestas a mediano y largo plazo. Las propuestas a mediano plazo va a ser cómo controlamos ahora la pesca furtiva. Se tienen que hacer algunas gestiones como notas, por ejemplo, al comandante para que nos apoye. También la habilitación del PIDE para poder crear una caseta de control todo el tiempo, y también el tema de los residuos sólidos, y trabajar en una propuesta de reglamentación de la pesca deportiva. Y nos vamos de esta manera a una breve pausa, enseguida volvemos. El órgano electoral ha saneado el padrón para las elecciones de octubre. Los fallecidos fueron depurados, quienes no votaron en los 2 últimos procesos consecutivos inhabilitados, y los nuevos votantes jóvenes incorporados. El padrón biométrico toma las 10 huellas digitales y registro biométrico facial de cada persona. Imposible de suplantar o duplicar para garantizar un ciudadano, un registro, un voto. ¿Quieres conocer más del padrón? Visita el Laboratorio de Integridad Electoral en los 9 CERESI departamentales y obtén las estadísticas que desees. La democracia la hacemos todos. El Programa de Incentivo al Desarrollo y Sostenibilidad de la Matriz Energética en el sector del transporte reactiva e impulsa la conversión a GNV, mejorando la tecnología en procesos de conversión y mantenimiento para optimizar el uso de gas natural vehicular, además de reducir costos operativos. Estas acciones se traducen en mayores beneficios para los choferes, sus familias y el cuidado del medio ambiente. Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural, Ministerio de Hidrocarburos. Contablemente. Servicios en materia tributaria,
asesoramiento, liquidación y pago de impuestos, elaboración y envío por oficina virtual, planillas, bancarización, trámites de facturación y notas fiscales, servicios en materia contable, balance de apertura, elaboración de estados financieros, balance de gestión, flujos de caja. Contablemente. Celular 721-82-738. Continuamos con las informaciones en actualidad del sur y en este momento nos vamos al panorama nacional. Panorama Nacional de la Información en Actualidad del Sur. La Fiscalía en la ciudad de La Paz logró la aprehensión de otro exfuncionario de Entel por supuestos aportes voluntarios para el movimiento al socialismo. Tenemos una persona más que ha declarado la misma, donde ha identificado otra más. Ya el Ministerio Público de igual forma, bajo ese principio de objetividad y celeridad, ha emitido ya la resolución de aprehensión conforme al artículo 226. ¿Doctor, de qué montos económicos hablamos? Es una persona de sexo masculino, igual ex servidor público de Entel. Doctor, en este caso, esta mujer estaba siendo buscada por la Fiscalía, no se presentó a declarar. ¿Cómo fue convocada? Bueno, teníamos los elementos que se habría aportado por parte de la investigación y también así la declaración de la otra persona. Los montos están por determinar, se han emitido ya los requerimientos al Banco Unión para que nos pueda dar a través de la ASFI los montos que eran depositados por parte de los servidores públicos de Entel. La denuncia que se investiga por parte del Ministerio Público es la del año pasado, en el que se apertura de 4 cuentas en el Banco Unión. Esta persona es la que apertura las cuentas y la que cobraba los montos de los aportes para el partido del MAS. Más noticias. En La Paz confirman un caso de reinfección de coronavirus. Sí, lamentablemente estamos aquí en el CEDES La Paz muy preocupados, pidiéndole al director de CEDES pruebas masivas, rápidas, laboratoriales a todo el personal de salud, trabajadores y profesionales, porque tenemos un colega que claramente, y no es una suposición, no es en teoría algo que es una especulación, es real, se ha reinfectado, hizo la enfermedad como muchos de nosotros, más de 1.200 colegas en La Paz del Sector Público de Salud, nos hemos enfermado, volvió a trabajar con su prueba negativa y lastimosamente volvió con sintomatología, dolor, fiebre, malestar y lo duro. El resultado reportó que es positivo otra vez, se ha reinfectado, el virus volvió otra vez a causarle una infección. Si él está aislado, se está haciendo un cerco epidemiológico, imagínense la familia también está aislándose, en los contactos que él ha tenido, en el trabajo, en todo lado, pues se está aplicando con rigor porque es la única forma de frenar la enfermedad, lastimosamente. La Defensoría del Pueblo está presentando un informe sobre los conflictos postelectorales. Nadia Cruz, la defensora del pueblo, presentó un informe sobre los hechos registrados después de las elecciones generales del 20 de octubre del 2019. Este informe concluye que el gobierno transitorio cometió delitos de lesa humanidad durante conflictos preelectorales. El informe defensorial muestra el incumplimiento de los principios de proporcionalidad, necesidad y humanidad establecidos en los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios policiales encargados de hacer cumplir la ley durante las intervenciones de la policía boliviana, que además ha sido permisible ante hechos violentos protagonizados por personas particulares. El informe lleva el título de Crisis de Estado, Violación de Derechos Humanos en Bolivia, octubre-diciembre 2019. Fue presentado por la defensora del pueblo, Nadia Cruz. Describe una vulneración de derechos y los hechos violentos y las situaciones en que se produjeron 37 muertes. Porque se aprovechó del miedo,
se aprovechó del terror, se aprovechó de la zozobra en la que entró la población, se aprovechó del pedido y del clamor por seguridad y nos quiso hacer cómplices de las graves violaciones a los derechos humanos, cuando su único fin no fue restablecer la paz, no fue otorgar justicia a su pueblo, fue mantenerse en el poder. A su vez, este informe concluye que casi 10 meses después de lo ocurrido no existe ni existió un proceso de pacificación real en el país, que a pesar del cese de las movilizaciones sociales y bloqueos de caminos y de las operaciones conjuntas policiales militares, así como la exhibición de responsabilidades penal previstas en el Decreto Supremo 4078, la paz y la armonía en el país no se establecerán debido a la persecución y ultranza de opositores políticos, la violación sistemática de derechos humanos y el manto de impunidad sobre estas, afirma este informe. Más noticias. La fiscal Rosángela Fernández informó sobre un caso de violación grupal suscitado en el Centro de Menores Fortaleza, en la ciudad de Santa Cruz. Sí, mi autoridad acaba de tomar conocimiento de una denuncia que ha sido formalizada por el director del Centro de Orientación de Adolescentes Fortaleza, en el cual se tiene un hecho de violación producido por 4 internos adolescentes de este centro en contra de otro interno también adolescente. De lo que tengo en las investigaciones se tiene que estos 4 adolescentes, que 3 de ellos ya son sentenciados por diferentes delitos y otro con detención preventiva, habrían agredido, primero molestado a la víctima, que es un varón también. Los 4 denunciados son varones y posteriormente al momento de ir a dormir lo agreden en su cama, procediéndole a agarrarle de las manos y luego produciéndose la violación que ha sido certificada por médico forense. Estas personas, 3 de ellas, ya tienen actualmente sentencias por diferentes delitos, entre ellos violaciones. Hay un feminicida, quienes ya están cumpliendo sentencias condenatorias en este centro. Y uno de ellos que tiene un hecho que está solamente con detención preventiva. No, se percata el guardia que controla Fortaleza, el cual advierte que una bulla ocurrida en uno de los dormitorios. Autoridades en salud indicaron que el rebrote de casos de coronavirus en Bolivia se produciría en noviembre o diciembre. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre una infección y una reinfección? Una reinfección es un tema clínico del paciente desde un punto de vista individual, explicó el epidemiólogo Miguel Ángel Valverde. En este caso se trata de una persona que contrajo el virus, recibió tratamiento y se recuperó, pero después de un tiempo volvió a infectarse. Según una publicación de urgente.bo, la reinfección es un tema clínico. Es una persona que ya ha superado la enfermedad, ha recibido tratamiento, las pruebas han sido negativas y en un lapso de tiempo vuelve a presentar la enfermedad y vuelve a presentar positivo en una prueba PCR de COVID-19, sostuvo el especialista. Valverde indicó que otro aspecto que genera preocupación es un rebrote de casos positivos de COVID-19. Esta situación es de carácter epidemiológico y tiene que ver con comportamientos de una determinada población. El doctor comentó que se estima que en Bolivia el rebrote de casos de coronavirus puede ocurrir entre noviembre y diciembre de esta gestión, pero sobre todo en el oriente, porque los virus tienen un comportamiento particular y son muy diferenciados, porque el comportamiento es muy diferente en el oriente que en el occidente. Recordemos que en las últimas horas el secretario del Sindicato de Ramas Médicas Afines, CIRMES La Paz, Fernando Romero, reportó un caso de reinfección de coronavirus. Se trata de un personal de salud que cursó la enfermedad y lo superó. Sin embargo, días más tarde volvió a presentar sintomatologías y volvió a dar positivo al PCR. Pero también
Recordemos que el 15 de septiembre, Jorge Silvestre Gómez, director del Servicio Departamental de Salud Cedes Beni, informó que en ese departamento se registraba un rebrote de casos de coronavirus debido a que la población relajó las medidas de bioseguridad e incumplió las restricciones establecidas. El especialista alertó que la sobreinfección es un tema que no se está considerando y que también representa un riesgo. Explicó que algunas personas que tienen COVID-19 están haciendo coinfecciones con algunas bacterias, situación que complicaría aún más la salud. El sistema universitario en Bolivia tiene un déficit de 700 millones de bolivianos. Se dio a conocer que el sistema universitario fiscal del país enfrenta un déficit de 700 millones de bolivianos por la reducción de ingresos de coparticipación tributaria del IDH, impuestos directos de hidrocarburos, lo cual repercutiría en el pago de los salarios a docentes y administrativos. Esta información fue develada por el presidente de la Confederación Universitaria de Bolivia, CUB, Max Mendoza, quien planteó la aplicación de un fondo de compensación como solución al déficit económico. Nosotros estamos afrontando un déficit de más de 700 millones de bolivianos entre coparticipación e IDH. Esto involucra que en los próximos días no vamos a poder cancelar los sueldos a los docentes y administrativos y las becas a auxiliatura, dijo Fernández. Fernández afirmó que se solicitó una audiencia con el exministro de Economía José Luis Paradi y con el actual responsable de la misma cartera, Óscar Ortiz. A su vez, se mandó una carta a la presidenta del Estado, Yanine Áñez, pero no tuvieron respuesta. Como consecuencia del déficit económico, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz solo alcanzó a pagar 82% de los salarios de septiembre a docentes y administrativos, mientras que el resto de las casas de estudio superior públicas experimentan retrasos en pago de sueldos. Nos vamos en este momento a la nota tecnológica del día. La esperada PlayStation 5 de Sony tendrá su lanzamiento en noviembre. El jefe de entretenimiento interactivo Jim Ryan alardeó el jueves sobre las capacidades de la consola durante el evento de presentación. Además de una versión premium de $500, también se ha diseñado una edición digital de 400 sin unidad de disco, para aprovechar la creciente popularidad de la descarga de juegos desde la nube. El PS5 saldrá justo a tiempo para competir con su rival de Microsoft, la consola Xbox Series X, durante la campaña navideña y en medio de la pandemia, que ha disparado el sector de los videojuegos. Según NPD Group, el gasto de los consumidores en videojuegos en Estados Unidos alcanzó un récord de 11.600 millones en el trimestre de abril a junio, casi un tercio más que en el mismo periodo del año anterior. Las ventas del sector videojuegos de Sony se incrementaron un 32,5% en el primer trimestre fiscal de 2020-2021. Microsoft dijo en julio que sus ingresos habían aumentado a un 13%. Las dos consolas serán lanzadas con un par de días de diferencia. La PS4 se ha vendido más del doble que la Xbox One, y Sony espera que juegos como Final Fantasy XVI, Hogwarts Legacy y Spider-Man Morales le ayuden a mantener esa hegemonía. Pausa en Actualidad del Sur. Volviendo, estamos con el bloque de noticias internacionales. El órgano electoral ha saneado el padrón para las elecciones de octubre. Los fallecidos fueron depurados, quienes no votaron en los dos últimos procesos consecutivos inhabilitados y los nuevos votantes jóvenes incorporados. El padrón biométrico toma las 10 huellas digitales y registro biométrico facial de cada persona. Imposible de suplantar o duplicar para garantizar un ciudadano, un registro, un voto. ¿Quieres conocer más del padrón? Visita el Laboratorio de Integridad Electoral en los 9 sedes y departamentales y obtén las estadísticas que desees. La democracia la hacemos todos. Óptica R&M te espera para atender tus necesidades de salud visual con la tecnología más avanzada en moda óptica de calidad al mejor precio.
Descubre una amplia variedad de lentes, gafas, monturas, adaptación de lentes de contacto y sobre todo una excelente atención al cliente. Consigue una mejor visión en todas las distancias con las mejores marcas Varilux, Transition, Moretti, Dior y más. Nos encuentras en Avenida Domingo Paz 338 entre General Trigo y Sucre. Óptica R&M, tu mejor estilo de ver la vida. Frutilla, piña, naranja, papaya, lima limón, guaraná y Pep Cola. Los sabores que te encantan. En presentación 2 litros. Son de La Cascada. Orgullosamente boliviana. Continuamos con las informaciones en Actualidad del Sur. Nos vamos en este momento al panorama internacional. Panorama internacional de la información en Actualidad del Sur. Unas 1.500 personas aproximadamente protestaron en Argentina contra el desalojo de las personas sin techo. Protesta en Argentina contra el desalojo de personas sin techo. Unos 1.500 manifestantes marcharon el jueves en Buenos Aires contra la expulsión de personas sin vivienda, cuya situación se agravó con la pandemia del nuevo coronavirus. Las autoridades tienen previsto desalojar la próxima semana La Guernica, 25 kilómetros al sur de Buenos Aires, donde unas 2.500 familias se instalaron sin permiso en 100 hectáreas de terreno. No queremos problemas, solamente queremos un territorio en donde estar y poder construir una vivienda digna, no en condiciones inhumanas como estamos viviendo ahora, sin agua, sin luz, con frío. Queremos la posibilidad de un techo, nada más, no pedimos nada más. Argentina ya arrastraba una crisis económica y social desde 2018, pero la situación se agravó este año con la pandemia. La economía se desplomará este año un 12% según un pronóstico del Banco Central. También se prevé que el desempleo y la pobreza aumenten. 9 millones de personas cobraron un subsidio especial de supervivencia desde que empezó la crisis sanitaria. Nicolás Maduro le dijo a la Unión Europea que es imposible posponer las parlamentarias en Venezuela. Va a haber una nueva Asamblea Nacional y usted... La fecha de las elecciones legislativas en Venezuela es inamovible. Así lo señaló el jueves el presidente Nicolás Maduro en respuesta a una recomendación de la Unión Europea de cara a los polémicos comicios. La Unión Europea sugirió la posibilidad de postergar la fecha de las elecciones en Venezuela, pero es imposible porque es un mandato constitucional. La Constitución en su letra dice que el 5 de enero del año 2021 se tiene que instalar la nueva Asamblea Nacional. El Grupo Internacional de Contacto, integrado por países de Europa y América Latina, que promueve diálogos ante la crisis venezolana, indicó el jueves que el calendario electoral actual no permite el despliegue de una misión de observación electoral. Esto luego de que el gobierno de Maduro invitara a la ONU y la Unión Europea a participar como observadores en las elecciones parlamentarias. Según el grupo de contacto, la única solución a la crisis venezolana será una política inclusiva, pacífica y democrática, a través de elecciones legislativas y presidenciales libres, creíbles, transparentes y justas. Los comicios para renovar al Parlamento, único poder en manos de la oposición, son boicoteados por una treintena de partidos contrarios al chavismo que denuncian un fraude. La disidencia venezolana ya se había relegado de otras elecciones, las presidenciales de mayo de 2018, cuando Maduro se religió para un segundo mandato, en unos comicios que sí fueron cambiados de fecha. El
jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, visita Venezuela con la mira en el petróleo de la región, también de Guyana y Surinam. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo habló el jueves desde Surinam sobre la crisis en Venezuela. Estados Unidos ha sido muy claro sobre su visión. Apoyamos la democracia. Los derechos humanos regresan a los principios básicos que pueden sacar a millones de personas en Venezuela de la situación de indigencia en la que se encuentran hoy. La gira por Sudamérica incluye la ciudad brasileña de Boa Vista, en el estado de Roraima, que congrega a miles de venezolanos que huyeron de la debacle económica de su país. El sábado, Pompeo se reunirá en Colombia con el presidente Iván Duque, cuyo gobierno, al igual que el brasileño, considera a Nicolás Maduro un dictador. En su visita a Surinam, Pompeo instó al gobierno de ese país a asociarse con firmas estadounidenses y no con chinas. Esta visita es una señal de los crecientes vínculos entre nuestras dos naciones. Esta visita también es una señal de crecimiento y vínculos entre Estados Unidos y el Caribe de los que hablé en Jamaica. En Surinam, Pompeo se reunió con el presidente Chan Santoki, elegido en julio. Luego se dirigió a Guyana, donde sostendría una reunión con el nuevo jefe de Estado, Irfan Ali. China, que también está en busca de las maderas y minerales de la región, invitó a ambos países a sumarse a su iniciativa de la Franja y la Ruta, una campaña para fomentar inversiones transnacionales en infraestructura y ganar aliados. Además, Pompeo llega a Guyana cuando el país revisa su acuerdo con Exxon, según el cual el país se quedaría con cerca del 50% de los ingresos petroleros. La petrolera estadounidense anunció en 2015 el descubrimiento de una de las mayores reservas de hidrocarburos del mundo, frente a las costas de Guyana, y Exxon también está muy involucrado en Surinam. El Departamento de Estado aclaró que Pompeo no cabildearía en favor de la empresa de petróleo. El presidente de Perú se encuentra en el banquillo de los acusados en el juicio contra su persona por destitución. Nuevamente. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, en el banquillo. El mandatario enfrenta el viernes al Congreso de su país, que deberá decidir si lo destituye por incapacidad moral. Vizcarra es acusado de haber instigado a 2 asesoras a mentir sobre un polémico contrato a un cantante. Ahora, el mandatario, que asumió el poder en 2018 tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, corre el riesgo de ser cesado 10 meses antes del fin de su mandato. Lo que estamos viendo es la precarización de la actividad política, básicamente graficada en el comportamiento poco prolijo del presidente Vizcarra en los asuntos públicos, que abre flancos para que un Congreso igual de inexperto lleve la democracia peruana al límite que estamos viendo. El escándalo comenzó en mayo, cuando la prensa descubrió que en plena pandemia el Ministerio de Cultura contrató como conferencista a Richard Cisneros, un cantante poco conocido que alardeaba de haber sido asesor del gobierno. El Parlamento abrió una investigación sobre los contratos, por los que Cisneros recibió unos $50,000. Según una grabación filtrada, Vizcarra pidió a sus colaboradoras Miriam Morales y Karen Roca mentir sobre el número de veces que el cantante acudió a Palacio de Gobierno. El mandatario denunció un complot contra la democracia y sus allegados afirman que hay un golpe de Estado en curso. El presidente, ante estos audios, hace uso de los espacios públicos, comparece ante la opinión pública, da la cara y no responde a este tema, responde a otras cosas. El escándalo estalló en plena emergencia sanitaria en uno de los países más afectados por la pandemia de COVID-19. Y ahora Perú está muy golpeado por esa crisis económica en medio de una pandemia, cuando más bien el país tendría que sumar esfuerzos para salir adelante en mejoras sanitarias y en una rehabilitación económica para recuperar el empleo que se ha perdido de una manera muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿cómo queda el ciudadano? Queda desorientado, queda desesperanzado. Es un ciudadano que está sufriendo mucho por la enfermedad, la muerte. Sorpresivamente, la opositora Keiko Fujimori, la principal rival de Vizcarra, salió a defenderlo. Lo mismo hizo el exmandatario izquierdista Ollanta Humala. En los sondeos, redes sociales y calles, el apoyo al gobernante se ha hecho sentir. Según la encuesta de Ipsos, 8 de cada 10 peruanos quieren que siga al frente del Ejecutivo. Y lo peor de todo es de que ahorita estamos
estamos saliendo de una pandemia, pues, y al salir de una pandemia es inmiscuye una crisis, que estábamos más o menos, entre comillas, manejándolo. Pero ahora con esta estupidez, porque es una estupidez lo que están haciendo ahorita. El año pasado, Vizcarra disolvió el Parlamento y convocó a nuevos comicios legislativos para superar otra crisis política. Son los nuevos parlamentarios elegidos en enero quienes decidirán su suerte. Necesitan 87 votos para declarar la vacancia de la presidencia. Más informaciones. Hablamos ahora acerca del duro combate judicial de las familias afectadas por el coronavirus contra el Estado chino. Un camino lleno de obstáculos para encontrar justicia. En febrero, Zhong Haneng vivió la peor pesadilla para una madre. La pandemia de coronavirus se cobró la vida de su hijo en la ciudad china de Wuhan. Ambos hicieron tranquilamente sus compras para el Año Nuevo Lunar, la principal fiesta china, porque aunque las autoridades ya habían registrado varios enfermos, no lanzaron la alerta en la ciudad. Luego vino el confinamiento, los dos se enfermaron y aunque ella se recuperó, su hijo comenzó a empeorar. Les llevó 10 días lograr que lo ingresaran en uno de los hospitales de la ciudad. Nunca más lo vieron con vida. Su muerte hizo que nuestra familia lo perdiera todo. Nuestra familia está destrozada. Después de esto, nunca más podremos ser felices. Esta jubilada de 67 años quiere atacar en la justicia a las autoridades locales, a las que acusa de haber tardado demasiado en actuar ante los primeros indicios de contagios. Pero sus denuncias y las de otros familiares de víctimas fueron rechazadas y decenas de otras personas sufren intimidaciones para que no presenten ningún recurso. Vamos en este momento a irnos con la nota curiosa del día. Una dulce espera con temores aumentados por el coronavirus. Sue y Alejandro ya tenían 2 hijos. La tercera llegó en plena pandemia y en medio del confinamiento en Colombia. Este embarazo durante la pandemia tuvo una fase un poco estresante, naturalmente, especialmente para mi esposa, porque tuvo esa fase en que el encierro la afectó mucho en el hecho de que no tenía movilidad, no podía ejercitarse bien. La pareja siempre había querido tener un parto en el hogar, pero sus primeros 2 hijos nacieron en hospitales de Israel y Puerto Rico. Cuando se enteraron de que Alejandro no podría asistir a la clínica en el momento del nacimiento por medidas de confinamiento en Cali, no dudaron. El parto en casa da más oportunidad que uno pueda sentirse menos solo y más en compañía de seres que uno ama. Hasta aquí las informaciones de la jornada. Gracias por habernos acompañado. Sigue usted con la programación de Sur TV. Permiso.